Musutazu. Distrito Central. Año 2000. Izuku Midoriya nació como en la historia original. Un niño sin Kyok. Pero en esta versión, lo que cambió no fue el diagnóstico, fue la reacción del mundo. Inko Midoriya fue despedida de su trabajo al poco tiempo de saberse que su hijo era Kirkles. Los vecinos comenzaron a tratarlos como basura. Los niños no solo lo ignoraban, le escupían, le pegaban, le robaban. Y Katsuki Bakugo, lejos de ser simplemente un bully impulsivo, se convirtió en su verdugo constante. Quítate del camino, desperdicio humano. ¿Por qué no te matas y nos haces un favor? Pero Izuku no lloró. No escribió en libretas. No se quebró. Solo observó. Estudió. Esperó. A los 9 años, ya había comprendido algo que la mayoría de los adultos ignoraba. Los héroes no existen. Solo hay piezas del sistema. Cáscaras sonrientes que siguen reglas para sentirse superiores. Y yo, no nací para ser parte de eso. Nací para destruirlo desde dentro. Fue entonces cuando lo encontró. Un hombre con bata blanca, máscara quirúrgica y voz suave. All for One. Escuché que el mundo te dio la espalda, niño. No necesito su lástima. Bien, respondió con una sonrisa que helaba el aire. Entonces quizás podamos ayudarte a devolverles el favor. Ese día, Izuku dejó de ser niño. Entró en el programa de infiltración más secreto que los villanos jamás habían concebido. Un plan a largo plazo para destruir la sociedad de héroes desde su corazón. La UA lo entrenaron en todo. Combate, espionaje, actuación, retórica, análisis. Aprendió a imitar emociones. Aprendió a mentir mirando a los ojos. Aprendió a llorar sin sentir nada. Pero la joya de su disfraz sería su aparente inocencia. All for One le dio una orden simple. Llega hasta lo más alto. Gánate su amor. Que crean que eres la esperanza. Y cuando confíen en ti más que en ellos mismos, entiérrales el cuchillo. El ambiente en la clase 1A era ligero. Había bromas, risas, voces elevadas. Se hablaba de prácticas de rescate, del viaje que harían a Luz, un forese en Simulation Point, y de lo emocionante que sería tener a Tirten como instructora especial. Pero Izuku no estaba sonriendo porque estuviera emocionado. Estaba sonriendo porque ese día, él había autorizado el inicio del primer ataque real contra la UA, 24 horas antes, en un callejón oscuro de Musutazu. Izuku se reunió con Kurohiri, el transportador de la Liga de Villanos. Lo hizo en secreto, en la madrugada, después de fingir que salía a entrenar. Los planos de Luz ya están listos. Entrada norte, sin cámaras. Mínimo 3 profesores. Protegerán a los alumnos. Pueden resistir, pero estarán dispersos. ¿Y los alumnos? Inexpertos. No sabrán qué hacer al principio. ¿Tú qué harás? Izuku alzó la mirada, tranquilo, sin emociones. Sobrevivir. Ayudar. Destacar. Ganar confianza. Nadie sospechará de quién salva vidas. Kurohiri lo observó un momento. Eres más frío que Shigaraki. Shigaraki juega con rabia. Yo juego con tiempo. El día del ataque. Todo comenzó como debía. Entrenamiento básico de rescate. Tirten daba su charla. Aizawa observaba en silencio. Izuku miraba a sus compañeros. Uraraka, entusiasta como siempre. Ida, rígido pero correcto. Todoroki, solitario y alerta. Bakugo, irritado por estar cerca. Y entonces, las luces parpadearon. Un zumbido rasgó el aire. Y un portal oscuro apareció en el centro del domo. Kurohiri. Tomura Shigaraki. Decenas de villanos desconocidos. Los alumnos gritaron. Se dispersaron.
Aizawa y Tirten reaccionaron de inmediato. Quédense juntos. Defiendan sus vidas. Gritó Aizawa. Izuku se movió, pero no con miedo. Él ya sabía lo que iba a pasar. Y aún así, actuó como si fuera la primera vez. Kacchan, ¡cuidado! Gritó, lanzándose a cubrir a Bakugo de un rayo de un villano. Bakugo lo miró con rabia. No necesito tu ayuda, maldito nerd. Perfecto. Así todos verían a Izuku como un chico valiente que incluso arriesga su vida por quien lo desprecia. Mientras tanto, Kurohige cumplía su parte. Dispersó a todos por sectores. Izuku fue enviado junto a Mineta y Tsuyu al sector acuático. Allí, él tomó el liderazgo. Tsuyu, necesitamos distraerlos. Mineta, lanza tantas bolas como puedas. Yo saltaré para distraerlos desde arriba. Todo salió perfecto. Los derrotaron. Nadie vio que Izuku dejó escapar a uno. Un villano con información sensible que debía llevarse de vuelta. Él lo vio. Lo dejó nadar. Fingió no notarlo. Una hora después, Olmir llegó. La batalla se volvió épica. El Nomu apareció. Aizawa fue herido. Tirten quedó fuera de combate. El símbolo de la paz casi muere. Pero Izuku se mantuvo en su papel. Gritó. Se lanzó a ayudar. Usó su poder hasta romperse los dedos. Fingió valentía, dolor, furia, y fue aclamado por sus compañeros. Después del ataque, Uraraka se le acercó. Eres increíble, de verdad eres como un héroe, Deku. Él la miró. Sonrió tímidamente. Lo único que hice fue intentar ayudar, y por dentro pensó. Exactamente lo que necesitaban ver, esa noche, en su habitación. Izuku escribió todo en un cuaderno oculto, no de héroes, sino de infiltración. Daño causado al sistema. Medio. Confianza ganada por compañeros. Alta. Respuesta de All Might. Lenta, vulnerable. Posición dentro del grupo. Centrado, confiable. Sospechas. Cero. Cerró el cuaderno. Se acostó. Y mientras todos dormían temiendo el próximo ataque, Izuku Midoriya dormía tranquilo, soñando con fuego y cenizas. Desde el ataque a Usopp, Izuku Midoriya era considerado un héroe en potencia dentro de la clase 1A. ¿Viste cómo protegió a Tsuyu? ¿Y cómo enfrentó a ese villano con los brazos rotos? Deberíamos seguir su ejemplo. Izuku no lo celebraba. No lo necesitaba. La validación era solo otra herramienta. Mientras todos hablaban de él observaba. Sabía quién dudaba de sí mismo. Quién era débil emocionalmente. Quién tenía heridas invisibles. Y empezó a presionar, con delicadeza. El primero fue Tenya Ida. El chico de rectitud. El de la justicia y el deber. El perfecto. Izuku sabía que Irida se exigía demasiado, por algo. Y un día, mientras salían de clase, le preguntó con tono sincero. ¿No crees que estás esforzándote más de lo necesario, Irida? ¿A qué te refieres? Solo digo que, a veces parece que intentas demostrarle algo a alguien. Como si cargaras con una expectativa que no es tuya. Y Ida se quedó quieto. Esa frase, tan suave, tan casual, se le clavó como cuchilla en la mente. Era verdad. Vivía a la sombra de su hermano, el héroe Ingenium. Y sin que lo notara, Izuku acababa de encender una duda que comenzaría a crecer lentamente en su interior. La segunda fue Yaoyorozu. Izuku se acercó a ella con respeto, como si la admirara. Eres la mejor estratega de la clase, le dijo, pero a veces pareces nerviosa al tomar decisiones. Ella parpadeó, incómoda. ¿Tú crees? Tal vez no te han dejado liderar como mereces. Sembró la idea.
Y cuando, en la siguiente práctica, Momo dudó un segundo al dar una orden, él fue el primero en tomar la iniciativa, dejándola en segundo plano. Los demás lo aplaudieron. Ella bajó la mirada. Exactamente como él quería. El tercero fue Tokoyami. Silencioso. Oscuro. Dedicado. Pero con un Kirk que siempre lo controlaba si no lo dominaba. Izuku se acercó a él de noche, en los pasillos. ¿No te da miedo tu Kirk? Lo domino. Pero cuando se libere, ¿te reconocerá? Tokoyami lo miró fijo. No respondió. Izuku sonrió con suavidad y se alejó, dejando esa duda arder como una vela en la oscuridad. Así, uno por uno, fue tocando las grietas de todos. No con ataques. No con gritos. Con palabras. Con verdades disfrazadas de preocupación. Y mientras tanto, fingía ser el pegamento del grupo. El héroe en formación. El símbolo de la esperanza. Una noche, All for One lo contactó. Desde un monitor oscuro, su voz resonó. Estás avanzando más rápido de lo esperado. Pero necesito una prueba más grande. Dime qué hacer. Aizawa. El profesor. Encuentra una debilidad. Algo útil. O elimínalo. Izuku dudó por primera vez en mucho tiempo. Aizawa era astuto. No confiaba completamente en él. Pero lo había salvado más de una vez, incluso arriesgando su vida. No por afecto, sino por instinto de héroe. Y eso lo irritaba. ¿Por qué se sacrifican por otros sin razón? ¿Por qué protegen sin conocer? ¿Cómo puede un sistema así mantenerse en pie? Izuku alzó la cabeza y respondió. Lo quebraré desde dentro. Días después, Aizawa fue llamado al despacho de la directora Nezu. Un informe anónimo acusaba que el profesor sufría de insomnio severo, tomaba calmantes para mantenerse lúcido, y había descuidado a sus alumnos durante el ataque de Luzh. No había pruebas sólidas. Pero la sospecha quedó sembrada. La reputación, manchada. La confianza, debilitada. Y mientras Aizawa regresaba a su aula, con el ceño más fruncido que nunca, Izuku lo miró desde su asiento. Le sonrió. Y pensó. Así se cae un sistema. Por dentro. Y yo seré el que prenda el fuego a los 14 años, Izuku ya era el espía perfecto. La única pieza que faltaba era tener un poder. Y ahí apareció la oportunidad. All Might. La historia ocurrió como todos creen. Izuku salvó a Bakugo de un villano, All Might lo vio como un símbolo de esperanza, y decidió pasarle el One for All. Pero lo que nadie supo fue que ese accidente no fue un accidente. Izuku lo provocó. Llevó al villano allí. Calculó el horario. Creó la escena. Todo, para ganarse a All Might. Y funcionó. Recibió el poder. Fingió sorpresa. Lloró como un niño emocionado. Pero por dentro, su mente fría solo repetía. Ahora confían en mí. Todo está saliendo perfecto. Entró a la UA como el chico torpe, inseguro, adorable. Todos lo amaron. Uraraka. Ida. Aizawa. Incluso Todoroki lo respetó con el tiempo. Y él anotaba todo. Los puntos ciegos de Aizawa. Los protocolos de emergencia de cementos. Los horarios de seguridad. Las claves internas de recuperación. Todo. Y mientras tanto, construía su imagen. Ayuda a compañeros en clases. Finge inseguridad para que lo protejan. Usa palabras como puedo hacerlo. Para parecer tierno. Pero por las noches, frente al espejo, quitaba la sonrisa y se hablaba a sí mismo con calma. Falta poco. Cuando caiga, nadie lo verá venir. All Might no dormía bien desde el ataque a Luzh. No por la batalla. No por el Nomu. Sino por Izuku. El chico había mostrado una valentía ejemplar. Demasiado ejemplar.
Se movía con instinto. Tomaba decisiones de riesgo con un cálculo que no correspondía a alguien inexperto. No vacilaba. No se quebraba. Era demasiado perfecto. Olmig trató de ignorarlo. De convencerse de que simplemente había encontrado al heredero ideal. Pero algo lo carcomía. Un presentimiento. Y los héroes de verdad escuchan a sus presentimientos. Mientras tanto, Izuku lo observaba todo. Ya había empezado a envenenar las mentes de sus compañeros. Y Iba era cada vez más obsesivo. Yaoyorozu dudaba de su valor. Tokoyami se encerraba en sí mismo. Aizawa estaba aislado por la desconfianza. Y Midoriya, como siempre, sonreía y ayudaba a todos. Esa mañana, Olmig lo llamó en privado. Midoriya. ¿Tienes un minuto? Izuku fingió sorpresa. Claro, maestro. ¿Ocurre algo? Ambos se sentaron en el jardín trasero de la UA. Nadie más estaba cerca. El viento soplaba fuerte. Las hojas caían lentamente. Olmig entrecerró los ojos. ¿Sabes por qué te elegí, verdad? Porque salvé a Kacchan sin pensarlo. Porque quise ayudar aunque no tenía Kyok. Olmig lo miró. En silencio. Izuku sostuvo su mirada sin parpadear. ¿Y no hay nada que quieras confesar? Silencio. Izuku bajó la cabeza. Se encogió de hombros. Estoy haciendo lo mejor que puedo, maestro. Pero si hice algo mal, dígamelo. La voz le tembló al final. Perfecta. Humana. Vulnerable. Olmig suspiró. Lo siento. A veces me dejo llevar por la duda. Izuku asintió y sonrió con humildad. Pero cuando se alejó, por dentro pensaba, te tengo. Justo donde quería. Duda una vez más, y parecerás paranoico. Yo soy tu hijo ideal, y tú no puedes permitírtelo perderme. Estás atrapado, Olmig. Pero algo cambió ese día. Shoto Todoroki. El chico callado. Frío. Aislado. Él no hablaba con casi nadie. Pero observaba. Todo. Y desde el uso, había notado algo extraño en Midoriya. No cómo actuaba, sino cómo no actuaba cuando nadie lo veía. Un héroe está siempre en tensión. Siempre entrenando. Siempre cuestionando. Izuku no. Él se relajaba. Se reía. Y a veces, miraba al vacío como si planeara algo. Una noche, Todoroki lo siguió. Vio a Izuku salir a escondidas por el pasillo del edificio. Fingía ir al baño, pero no llevaba linterna. Ni celular. Solo su cuaderno. Todoroki lo siguió. Hasta que vio como Midoriya abría una compuerta oculta en el pasillo de mantenimiento, y desaparecía. Y lo peor fue que, 5 minutos después, la compuerta se cerró sola desde dentro. La madriguera del zorro había sido descubierta. Pero Todoroki no lo confrontó. Sabía que alguien así, no se enfrenta de frente. Así que lo esperó. Y comenzó a juntar pruebas. Silenciosamente. Como cazador de sombras. Mientras tanto, All For One contactó a Izuku otra vez. Tu tiempo se acaba. Pronto serán los exámenes contra profesores. Quiero que derribes a Bakugo. No físicamente, sino mentalmente. ¿Debo matarlo? Aún no. Pero haz que se quiebre. El resto caerá después. Izuku asintió. Pero sus ojos, por primera vez, mostraban una sombra diferente. No odio. No tristeza. Cansancio. Llevo años fingiendo emociones que nunca tuve. Estoy rodeado de cáscaras vacías. Tal vez, me volví como ellos. Esa noche, Todoroki deja una nota anónima en el escritorio de Aizawa. Una sola línea escrita con letra firme. La sala de profesores estaba en silencio. Las pantallas mostraban los combates que pronto iniciarían.
Alumnos contra profesores. Pruebas estratégicas para evaluar trabajo en equipo y respuesta bajo presión. Olmigt observaba a los estudiantes en pantalla. Parece que Izuku y Bakugo están juntos, dijo. Aizawa ni se inmutó. Miraba fijamente la hoja con las asignaciones. Midoriya, el alumno perfecto, pero alguien lo está siguiendo, no dijo nada. Solo observó. Zona de combate simulada. Ruinas urbanas. Izuku caminaba tranquilo, revisando el perímetro. Su compañero, Bakugo, ya estaba irritado desde antes de comenzar. No necesito que me digas nada, Deku. No planeo escucharte. No vine a darte órdenes, Kacchan. Solo vine a ayudarte a ganar. TSK. Izuku lo miró con calma. La batalla contra Olmigt no importaba. Lo importante era qué haría él con Bakugo. Y ese momento estaba a punto de llegar. Comienza la prueba. Olmigt entra como enemigo. Finge limitaciones, pero su presión es real. El aire vibra con su mera presencia. Ahí está. Grita Bakugo. Vamos a reventarlo. Se lanza al frente como siempre, sin pensar. Izuku lo sigue, hasta cierto punto. Y entonces, Izuku se detiene. Kacchan. ¿Qué? Muévete. ¿Alguna vez te preguntaste por qué fuiste el único que me molestó durante toda la infancia? Bakugo se frena un segundo. ¿Qué mierda estás diciendo? Izuku da un paso más. No era por superioridad. Ni porque eras fuerte. Era porque sabías, que yo, sin Kirk, te hacía sentir inseguro. Bakugo aprieta los dientes. Cállate. ¿Lo niegas? Desde que éramos niños, yo te miraba desde abajo, y tú te esforzabas por mantenerme ahí. Porque si subía, si me volvía alguien, tu existencia dejaba de tener sentido. Dije que te calles. Lanza una explosión, que Izuku esquiva con facilidad. Tú necesitabas un inferior para sentirte superior. Yo era tu base. Tu excusa. Tu comparación. Izuku da un último paso. Y ahora míranos. Eres fuerte, pero no lideras. Gritas, pero nadie te sigue. Eres temido, pero no amado. Silencio. Bakugo baja los brazos. ¿Por qué estás diciendo todo esto? Porque ya no te necesito, Kacchan. Nunca te necesité. Tú solo eras parte del disfraz. Ahora, eres un obstáculo. Bakugo se lanza. Grita. Entra en furia. Pero su ataque está desorganizado. Ciego. Izuku lo bloquea. Lo esquiva. No contraataca. Solo espera. Hasta que Bakugo cae de rodillas. Respira agitado. Sus puños tiemblan. ¿Quién carajo eres? Escupe entre dientes. Izuku se inclina, susurra. Soy la sombra que dejaste crecer. Y ahora, me toca devorarte. Desde la sala de control, Olmigt frunce el ceño. Midoriya no está usando su poder, Aizawa entrecierra los ojos. Todoroki observa en silencio. Bakugo abandona la zona de combate por voluntad propia. Descalificado. Midoriya se queda quieto. El comunicador suena. Combate finalizado. Victoria del equipo. Pero, ¿todo bien, Midoriya? Izuku sonríe. Todo perfecto. Esa noche, Bakugo no cenó. No durmió. No habló. Y por primera vez, cuando miró a Izuku al día siguiente, evitó su mirada. En una habitación secreta dentro de la UA, Aizawa revisa los pasillos ocultos. Encuentra la compuerta. Forzada. Dentro. Planos, grabaciones, archivos de alumnos con anotaciones, hechas por Izuku. En un rincón, una pared tiene un título escrito con tinta negra. Análisis de puntos débiles emocionales, objetivo.
Colapso interno de la clase. Aizawa se queda de pie, helado. Todoroki entra detrás. ¿Lo arrestamos? Aizawa responde, frío. No. Todavía no. ¿Por qué? Porque quiero saber hasta dónde está dispuesto a llegar. Midoriya no es quien dice ser. Sígalo. Aizawa la lee. No reacciona. No habla. Solo se queda sentado, y finalmente, levanta la mirada con los ojos bien abiertos. La lluvia caía con fuerza esa noche. Yaji Toshinori, antes símbolo de la paz, caminaba bajo su paraguas sin rumbo fijo por los pasillos externos de la UA. Estaba inquieto. Los exámenes habían terminado. Bakugo estaba retraído. Aizawa se mostraba más cerrado que nunca. Y Midoriya. Midoriya era perfecto. Demasiado perfecto. Siempre tiene la palabra adecuada. Siempre se detiene justo antes de ir demasiado lejos. Siempre tiene una respuesta emocional exacta. Nunca se equivoca frente a los demás. Olmig conocía el brillo de los verdaderos héroes. Sabía distinguir entre la luz genuina y la luz artificial. Y algo en Izuku no encajaba. ¿Y si me equivoqué? ¿Y si lo elegí mal? Recordó aquel día, cuando lo vio correr hacia Bakugo atrapado por el lodo. El joven Izuku, sin poderes, lanzándose a la muerte por alguien que lo humillaba. ¿Era valor, o era actuación? ¿Y si ese momento había sido preparado? Olmig se detuvo. La lluvia le empapaba el cabello. Cerró el paraguas. No puede ser, murmuró. Pero su instinto gritaba otra cosa. Y justo cuando pensó en hablar con Aizawa, recibió una llamada. ¿Aló? Respondió, secándose el rostro. La voz era rasposa. Filtrada. Olmig. ¿Creías que eras el único con alumnos? Se congeló. ¿Quién? Él ya no es tuyo. Nunca lo fue. Clic. La línea se cortó. Olmig apretó el celular con fuerza. ¿Quién te llamó? Preguntó una voz detrás de él. Era Aizawa. Mojado. Silencioso. Y con los ojos desencajados. Olmig tragó saliva. Aizawa, necesito ver algo. Yo también. Ambos caminaron al edificio 7. Entraron por una ruta secreta que Aizawa había descubierto hace días. Bajaron escaleras, pasaron pasillos oscuros. Y llegaron a una sala cerrada con códigos falsos. Aizawa los desactivó. La puerta se abrió. Y dentro, había una réplica del sistema de seguridad de UA. Un mapa con rutas de escape. Notas sobre el killer de cada alumno. Documentos confidenciales del gobierno. Y en el centro, un cuaderno verde con una palabra escrita a mano. Fractura. Olmig se acercó. Lo abrió. La primera página decía. Objetivo. Desacreditar a Olmig. Fracturar su fe. Eliminar su símbolo. Provocar caída emocional definitiva. Las manos de Olmig temblaron. Aizawa le puso una mano en el hombro. Midoriya, es uno de ellos. Olmig bajó la cabeza. Cerró los ojos. Y por primera vez en años, lloró. Mientras tanto, en otra parte del edificio, Izuku estaba solo en la azotea. La lluvia lo empapaba. Miraba al cielo. Recibió un mensaje de All for One. Ya saben quién eres y otro mensaje más, solo unos segundos después. Ahora, destrózalos. Izuku apretó el teléfono. Y por primera vez, no respondió de inmediato. Miró a lo lejos. Pensó en su madre. Pensó en el niño que una vez solo quería ser héroe. Pero luego pensó en Bakugo, en los golpes. En la sociedad. En las sonrisas falsas. Y con una calma absoluta, murmuró. Se acabó el acto. Tiró el teléfono al vacío. Y sonrió, por primera vez, de verdad.
5:37 am. El silencio en la UA era total. Solo el zumbido de los sistemas de seguridad y el eco de las gotas de lluvia rompían la quietud. Aizawa caminaba por los pasillos con paso firme, acompañado de Olmigt en su forma delgada. Ambos sabían lo que estaba en juego. No podemos esperar más. Si lo enfrentamos, tal vez lo forcemos a revelar su red completa. Tal vez cometa un error. Pero si seguimos callados, se acaba la UA, dijo Aizawa en voz baja. Olmigt asintió. Sus ojos estaban apagados. Voy a hablar yo primero. No. Lo voy a hacer yo. Si reacciona, lo detendré antes de que te mate. Yaji tragó saliva, porque sabía que Aizawa no exageraba. Oficina de orientación, piso 3. Izuku Midoriya ya estaba allí. Esperándolos. De pie. Uniforme impecable. Mirada neutra. Maestros. ¿Tan temprano? ¿Ocurre algo? Aizawa cerró la puerta detrás. Olmigt se mantuvo de pie en la sombra. Midoriya, dijo Aizawa, sin rodeos. Sabemos todo. Izuku pestañeó, lento. ¿Todo? Sabemos del cuarto oculto. De tus notas. Del seguimiento. De tu vínculo con All for One. Silencio. Olmigt dio un paso al frente. Izuku, ¿por qué? Por primera vez, Midoriya no actuó. No bajó la cabeza. No puso cara de lo siento. Solo se sentó, despacio. Y habló con voz firme. Porque ustedes dos representan todo lo que está podrido en este mundo. ¿Qué? Eres un símbolo, Toshinori. Un símbolo hueco. Basado en músculos y gritos. Un faro falso. Te eligieron por tu sonrisa, no por tu sabiduría. Y tú, Aizawa, te ocultas tras una venda, tras apatía. Eres el tipo de hombre que ve a un niño romperse y dice ya se le pasará. Aizawa se tensó. Entonces esto fue venganza. Fue justicia. ¿Y los alumnos? Gruñó Olmigt. ¿Tus compañeros? ¿Eran peones? No, respondió Izuku, mirándolo fijo. Ellos eran mi espejo. Solo quería que entendieran el dolor. Lo mismo que yo sentí, cuando tú me dijiste que no podía ser un héroe sin poder. ¿Recuerdas eso? Olmigt tragó saliva. Yo, me equivoqué. Sí. Lo hiciste. Y me diste poder. Un poder que no entendías. Me diste la llave para destruirlos, desde adentro. Y entonces todo se tensó. Aizawa activó su Kyok. No te muevas, Midoriya. Izuku ni se inmutó. ¿Y qué harán? ¿Me arrestarán? ¿Con qué pruebas? ¿Una sala secreta sin cámaras? ¿Un cuaderno sin huellas? ¿Una nota anónima? ¿Una teoría? ¿Y si todo fue una simulación para probarlos a ustedes? Aizawa frunció el ceño. Olmigt dio un paso más. Yo no necesito pruebas, Izuku. Solo necesito saber, si queda algo en ti que quiera detener esto. Silencio. Midoriya se levantó. Se acercó a él. Lo miró de frente, sin miedo. Yo no soy el chico que tú salvaste. Ese chico, murió en el barro cuando tú lo miraste y no hiciste nada. Yo solo soy el que se levantó después. Y entonces, lo inesperado. Izuku se arrodilló. Arréstenme. Olmigt lo miró, confundido. ¿Qué? Arréstenme. Interróguenme. Expúlsenme. Y en cuanto lo hagan, todo comenzará. Aizawa lo entendió. Se le heló la sangre. Puso algo en marcha, Izuku sonrió, esta vez con sinceridad. No me necesitan libre para destruirlos. Solo necesitaban confiar en mí. Ya es demasiado tarde. Alarma activada. En ese mismo instante, en todo Japón,
Se filtran a los medios archivos de corrupción dentro de la Comisión de Héroes. Se expone públicamente el caso de Endeavor golpeando a sus hijos. Se liberan grabaciones internas de OA donde Bakugo insulta y humilla a Izuku desde la infancia. Y el sistema entero comienza a desmoronarse en tiempo real. Izuku se levanta. Mira a ambos. Este no es el fin. Mira a All Might. Tú me hiciste, Toshinori. Mira a Aizawa. Y tú no me viste. Camina hacia la puerta. Nadie lo detiene. Se detiene al final. Y dice, con calma. Prepárense. El símbolo de la paz va a caer de rodillas. Y desaparece. UA, 6:47 AM. 2 horas después de que Izuku abandonara el edificio, el infierno comenzó. Miles de usuarios en redes sociales comenzaron a compartir vídeos. Algunos eran ciertos. Otros eran manipulados. Todos eran devastadores. ¿Cómo es posible que All Might haya mentido sobre su forma real? ¿Desde cuándo está débil? Endeavor, abusador familiar. ¿Por qué la UA ocultó los ataques de villanos y la muerte de estudiantes con encubrimientos? ¿Y Midoriya? ¿El chico sin Kirk? El que sufrió bullying durante años dentro de la escuela, por sus propios compañeros. La verdad no era importante. La percepción, lo era. En la sede de la Comisión de Héroes, la presidenta fue destituida en vivo. Los accionistas y patrocinadores de agencias importantes retiraron su apoyo. Héroes de rango alto comenzaron a renunciar públicamente. Algunos llorando. Otros acusando al sistema. Todo mientras en las sombras, un nuevo perfil anónimo llamado El Héroe Invisible publicaba, día tras día, informes detallados sobre corrupción, negligencia y abuso. Y nadie podía detenerlo. Porque ese héroe invisible era Izuku Midoriya. Mientras tanto, dentro de la UA la clase 1, se partió en dos. Ida dejó la escuela. Dijo que no confiaba en nadie. Yaoyorozu pidió a sus padres que la retiraran y comenzó a recibir tratamiento psicológico. Tokoyami desapareció del dormitorio. Nadie lo ha visto. Bakugo, no habla. No come. No entrena. Solo mira al vacío. Y Uraraka. La chica brillante. Dulce. Ella era el blanco de la siguiente jugada de Izuku. Un mensaje llegó a su celular. Sin remitente. Tú sabías todo lo que le hacían a Midoriya, ¿verdad? Y lo llamabas amigo. ¿Sabes que hubo noches donde lloró solo, mientras tú te reías con el resto? Tu silencio fue violencia. Uraraka dejó caer el celular. Temblando. La culpa no necesitaba pruebas. Izuku la había marcado. Y como muchos otros, ella misma terminó destruyéndose. En una azotea de Shizuoka, Izuku Midoriya observaba el caos a través de su laptop. Vestía de negro. No llevaba uniforme. Ni identidad. Era un fantasma. Ya no era héroe. Ni estudiante. Era el detonador de un nuevo orden. A su lado, apareció Kurohiri. Shigaraki quiere verte. Izuku no apartó la vista. No más órdenes. Yo no soy parte de su juego. Entonces, ¿qué eres? Izuku cerró la laptop. Se puso de pie. Y respondió. Soy lo que pasa cuando matas a un héroe, pero olvidas recoger sus pedazos. Aizawa fue suspendido. All Might fue declarado no apartamento para seguir enseñando. La UA canceló el año escolar. Y en las sombras, una red de ciudadanos sin Kirk empezó a alzarse. Inspirados por un símbolo que nunca quiso serlo. Izuku. Pero este nuevo símbolo no era de paz. Era de ruptura. De fuego. De rebelión. Habitación 303, dormitorio Barnil, UA, desalojado. Bakugo no había hablado en 5 días.
No entrenaba. No gritaba. Ni siquiera explotaba nada. Solo estaba ahí, tirado en su cama, con los ojos abiertos, sin mirar nada. Y en su cabeza, una sola voz. Eres fuerte, pero no lideras. Gritas, pero nadie te sigue. Eres temido, pero no amado. Midori ya lo había hecho trizas. No con golpes. Con palabras que habían estado dentro de él toda la vida, y solo necesitaban a alguien que las dijera en voz alta. Bakugo no podía odiarlo. Porque lo entendía. Porque en el fondo, sabía que tenía razón. Pero no era el único en las ruinas. Aizawa tocó su puerta esa tarde. Katsuki. No hubo respuesta. Puedo forzar la puerta. Pero preferiría que me la abras tú. 1 minuto. 2. Y entonces, la puerta se abrió. Bakugo estaba más delgado. Más pálido. Pero sus ojos, ya no temblaban. ¿Qué quieres? Aizawa no sonrió. Ni mostró pena. Quiero a alguien con odio. Pero con control. Bakugo entrecerró los ojos. ¿Para qué? Para encontrar a Izuku. Y detenerlo. Bakugo bajó la mirada. ¿Y si no quiero? Entonces él gana. Silencio. Bakugo apretó los puños. ¿Qué tengo que hacer? Base oculta, ciudad subterránea. 3 días después Izuku ya no usaba su nombre. Ahora solo era conocido por su red como Origen, el que derrumbó el símbolo de la paz. El que reveló la podredumbre. El que habló cuando nadie más lo hizo. Junto a él, otros se unían. Exalumnos expulsados por problemas de conducta. Personas sin cartas de ser ignoradas. Jóvenes que habían sido víctimas del sistema. No eran villanos. No eran héroes. Eran el nuevo orden. Y su líder planeaba el próximo paso. En el dojo de entrenamiento oculto de Ua. Bakugo, ahora bajo la guía de Aizawa, entrenaba sin descanso. No por redención. No por paz. Por guerra. Ya no gritas, le dijo Aizawa. Ya no tengo que demostrar nada, respondió. ¿Y qué harás si lo enfrentas? Bakugo se detuvo. Su puño chispeaba. Lo miraré. Lo dejaré hablar. Y luego, lo haré callar. Una grabación se filtró por toda la red. No de un político. No de un héroe. De una madre. Inko Midoriya, con los ojos llorosos, hablaba a una cámara. Si alguien ve a mi hijo, por favor, díganle que aún hay un lugar al que puede volver. Díganle que su madre, nunca dejó de esperar por él. Izuku la vio. No dijo nada. Solo apagó la pantalla. Y guardó silencio. Ciudad de camino, zona abandonada. Un grupo de 5 jóvenes con capuchas negras rodeaba un banco destruido. Llevaban brazaletes con un símbolo nuevo. Oh, el círculo roto. Objetivo asegurado, dijo uno. Tienen el archivo de identidades encubiertas de prohéroes que operaban ilegalmente. Izuku estará orgulloso, respondió otro. Pero no sabían que alguien los observaba desde una azotea. Proeaux, nombre en clave. Ojo rojo. Él no seguía órdenes desde que estalló el caos. La comisión había caído. Los sistemas estaban colapsando. Pero él no buscaba justicia. Solo equilibrio. Si no detenemos esto ahora, no va a quedar nada. Ni héroes. Ni villanos. Solo cenizas. Activó su comunicador. Tengo al grupo marcado. Son nuevos. Extremistas, no entrenados. ¿Procedo? Una voz contestó. Negativo. Solo observa. Aux cerró el comunicador. Y bajó en silencio. Mientras tanto, en un centro abandonado, Izuku hablaba con uno de sus seguidores. Un chico llamado Renji. Sin Kirok. Con cicatrices en el rostro. ¿Estás listo para demostrar quién eres? Sí.
Haré que escuchen. Izuku puso una mano en su hombro. Tú no eres un arma. Eres un mensaje. Renji asintió. Horas después, era parte del equipo en camino. Volvamos a la escena. Los extremistas estaban abriendo un archivo digital cuando una de las sombras del callejón cobró forma. ¿Qué? Una pluma afilada voló directo al suelo frente a ellos. Aux descendió. Lo siento, chicos. No es personal. Es un héroe. Divídanse. Intentaron correr, pero Aux era demasiado rápido. Dos cayeron sin ver quién los golpeó. Uno escapó. Y Renji, el único que quedó, enfrentó al héroe sin moverse. No peleo. Entonces ríndete. No. Aux frunció el ceño. ¿Por qué no? Renji respiró hondo. Y dijo con voz rota. Porque si me rindo, me vuelvo invisible otra vez. Silencio. Aux no lo mató. Solo lo dejó inconsciente. Pero esa noche. Renji fue el primer nombre en caer. El primer seguidor de Izuku capturado públicamente. Al día siguiente, Izuku lo vio en las noticias. Capturado. Integrante del movimiento Origen no gritó. No lloró. Solo se quedó quieto. Y por primera vez, escribió algo nuevo en su libreta. Estamos empezando a perder. Y ahora, ya no hay marcha atrás, Bakugo y Aizawa reciben un mensaje anónimo. Coordenadas. Un nombre. Renji. Y una nota. Si lo salvan, Izuku los esperará. Bakugo sonrió, oscuro. Ahora sí empieza el juego. Aizawa bajó la capucha. Y esta vez, no jugamos limpio. Instalación subterránea, afueras de Musutafu era un viejo refugio militar, reacondicionado por lo que queda del gobierno. Allí retenían a Renji, el primer seguidor de Izuku capturado. Pero no estaba esposado. No estaba maltratado. Estaba solo. Sentado en una celda, con la luz encendida todo el tiempo. Sin hablar. Sin dormir. Esperando que Izuku hiciera algo. Afuera, a medianoche, Bakugo y Aizawa vigilaban desde una ladera oculta. ¿Crees que vendrá? Murmuró Bakugo. Aizawa no respondía. Solo observaba. Yo sí lo haría, agregó Bakugo. Si fuera él, lo haría. Él no es tú, dijo finalmente Aizawa. Yo tampoco soy el mismo que antes. Lo sé. Silencio. Y luego, Aizawa agregó. Pero algo en Midoriya, todavía está dudando. Si no, ya habría quemado todo. ¿Y eso es bueno o malo? Depende de cuánto le quede humano. En otra parte del país, Izuku observaba la pantalla. Podía ver la instalación desde sus drones. Podía leer la presión en los movimientos de Aizawa. El temblor apenas perceptible en la pierna de Bakugo. Están esperando que yo venga. Pero no fue. No por cobardía. Sino por miedo, de enfrentarse a sí mismo. Renji no era un soldado más. Era el primero que creyó en él. El primero que dijo. Tu dolor es el mío. El primero que se quedó, cuando otros lo llamaron traidor. Y ahora, Izuku lo había dejado atrás. Renji, en su celda, escribió algo con su sangre, sobre la pared. No me salves. Sigue adelante. El mensaje fue intencional. Una última lealtad. Una última resistencia. Pero Izuku lo leyó. Y por primera vez en mucho tiempo, lloró. No de rabia. No de culpa. De pérdida. De vuelta en el refugio, Aizawa se rinde. Se aleja. Bakugo lo sigue. Pero antes de irse, mira la cámara. Fija. Fría. Y murmura. Sé que estás mirando, Deku. Un largo silencio. La próxima vez que nos veamos, no hablaré. En la madrugada, Izuku entra solo a un túnel abandonado. Sin seguidores. Sin grabadoras. Sin armas.
Solo con su libreta. La abre. Y escribe. No estoy ganando. Solo estoy sobreviviendo y justo debajo, tal vez por eso merezco terminar en una celda. La arranca. La dobla. Y la quema. Ciudad Vieja de Musutafu, departamento 204, 3 pisos sin ascensor. Ventanas con cinta. Estufa dañada. La casa de Inko Midoriya. Desde que estalló todo, había vivido con miedo. No de los héroes. No de los villanos. Sino del silencio. Mi hijo, ¿dónde está? ¿En qué se convirtió? Había dejado la televisión encendida todas las noches. Con la esperanza de ver su rostro. Para odiarlo. O para perdonarlo. Pero no lo veía. Hasta esa noche. Cuando alguien tocó la puerta. 3 veces. Golpes suaves. Rítmicos. Ella abrió. No con miedo. Sino con una mezcla de esperanza y resignación. Y ahí estaba. Izuku. Más flaco. Más pálido. Con ojeras profundas. Con la voz rota sin hablar. Inko no lloró. No corrió a abrazarlo. Solo retrocedió, y lo dejó pasar. Adentro. El aire estaba pesado. Como si el tiempo no quisiera moverse. Izuku se sentó en la mesa. Inko puso una taza de té frente a él. Ninguno bebió. No eres el mismo, dijo ella. Él no respondió. Pero aún caminas igual. Arrastras un poco el pie izquierdo. Siempre lo hacías cuando estabas nervioso. Silencio. ¿Viniste a despedirte? No. Su voz apenas salió. Entonces, quería verte. Una última vez. ¿Cómo eras? ¿Cómo soy? Ella asintió. ¿Sabes cuántas veces soñé con que cruzaras esa puerta? Izuku bajó la mirada. ¿Y ahora? Murmuró. Ahora no sé si quiero que te vayas, o que te entregues. Izuku tragó saliva. No puedo. Todavía no. ¿Y cuándo? Cuando ya no quede nada de mí. Inko se acercó. Le tocó la mejilla. Aún hay. Puedo verlo. Izuku apartó la cara. No por odio. Por vergüenza. Madre, yo hice cosas horribles. Yo sé. Y no te perdono por todo. Pausa. Pero no puedo dejar de amarte. Él cerró los ojos. Y lloró. Silenciosamente. Sin sonido. Sin fuerza. Solo lágrimas. Ella no lo abrazó. Solo le dio una servilleta. Como cuando era niño. Antes de irse, Izuku dejó una carta. Sobre la mesa. Inko no la abrió en ese momento. Solo dijo. Cuando estés listo para ser arrestado. Quiero ser yo la que te entregue. Izuku no respondió. Solo asintió. Y salió, caminando. Arrastrando un poco el pie izquierdo. Horas después, Inko abre la carta. Una sola línea escrita con tinta corrida. Quise ser héroe, pero acabé siendo eco de todos los que ustedes olvidaron. Firmado. Izuku Midoriya. Base subterránea, sector N de Musutafu. El acceso era limitado. El camino, sellado con claves biométricas y dispositivos de detección emocional. Sí. Emocional. Porque Izuku no solo protegía su red con tecnología. La protegía con desconfianza. Cada recluta pasaba por una prueba de lealtad emocional. Los sensores detectaban microexpresiones, ritmos cardíacos, patrones de voz. Y ahora, Bakugo estaba frente a la puerta. ¿Nombre?, le preguntó una voz digital. Kyoji Aruma, respondió sin dudar. ¿Objetivo? Exponer la verdad, no servir al sistema. Silencio. Un láser escaneó su rostro. Luego su voz. Luego sus manos. Y finalmente, un detalle que Izuku había diseñado personalmente.
Solo pueden entrar los que estén rotos. El escáner midió los niveles de cortisol, dopamina, ansiedad. Y la máquina aceptó. Dolor validado. Acceso concedido. La puerta se abrió. Bakugo entró. A la madriguera del traidor. Interior de la base origen. Camino entre pasillos de concreto, cables expuestos, pantallas con cámaras de la ciudad. Gente sin Kyok. Gente con heridas físicas y mentales. Todos mirándolo con desconfianza, pero sin palabras. Hasta que alguien se acercó. Una chica de cabello blanco, ojos opacos. Se llamaba Yami. Eres nuevo. Solo estoy harto, dijo Bakugo, sin mirarla. ¿De qué? De fingir que todo está bien. Ella sonrió, triste. Entonces te entiendo. Y sin saberlo. Le dio la bienvenida al enemigo. Mientras tanto, Izuku observaba desde una sala oscura. Lo había visto entrar. Había notado el cambio en su mirada. Katsuki miró la pantalla. Y habló solo. ¿Viniste a salvarme, o a destruirme? Y por primera vez. No supo cuál deseaba más. Bakugo ya está adentro. No como infiltrado con micrófonos ni gadgets. Sino como un fantasma cargando rabia contenida. Y mientras observa las cicatrices de esa gente, mientras ve los rostros destruidos por el mismo sistema que lo formó, empieza a preguntarse. ¿Y si Izuku no está tan equivocado? Túnel 3, sala de control principal, base origen, luces bajas. Monitores encendidos. Y el aire, denso, como si estuviera a punto de colapsar. Izuku Midoriya caminaba lentamente por el pasillo. Vestía su abrigo negro, las manos en los bolsillos. Ya sabía que Bakugo estaba ahí. No lo alertó. No lo expulsó. Solo observó. ¿Por qué vino? ¿Por rabia? ¿Por redención? No sabía. Pero no iba a esconderse. Sala común, 2:43 am. La mayoría dormía. Solo Bakugo estaba despierto, sentado contra una pared, con la cabeza gacha. Izuku entró sin hacer ruido. Ninguno habló por casi un minuto. Hasta que Izuku, con voz tranquila, dijo. ¿Cuánto tiempo pensaste que tardaría en encontrarte? Bakugo levantó la mirada. Sus ojos no ardían. No vine a esconderme. Lo sé. Silencio otra vez. ¿Y entonces? Preguntó Izuku. ¿Qué haces aquí? Bakugo respiró profundo. Sus palabras salieron lentas. Estoy cansado de ver cómo todo se rompe, y no entender si fui parte del problema o solo un idiota que nunca miró. Izuku bajó la vista. Fuiste ambas cosas. ¿Y tú qué fuiste? Un resultado. ¿Y ahora? Izuku lo miró fijamente. Una consecuencia. Ninguno se movía. No había amenaza. No había odio. Pero tampoco perdón. Solo dos caminos que una vez fueron uno. Y que ahora se cruzaban en medio del desastre. No voy a detenerte hoy, dijo Izuku. No porque no quiera, sino porque no sabría qué decirte si lo hiciera. Bakugo asintió. No vine a salvarte. Lo sé. Bakugo se puso de pie. Y en voz baja. Pero aún no he decidido si vine a matarte. Izuku sonrió, apenas. Ojalá lo decidas antes que yo. Y entonces Bakugo se fue. Sin mirar atrás. Izuku se quedó solo. Y por primera vez en semanas, tembló. En la celda donde alguna vez estuvo Renji, una copia de su mensaje había sido pintada en la base secreta. No me salves. Sigue adelante. Bakugo la vio al salir del túnel. Y pensó. ¿Y si ya no hay a dónde seguir? Base origen, habitación B7, Bakugo, 3:17 am. Bakugo no podía dormir. No por culpa de Izuku. Sino por sí mismo. En sus sueños, lo veía. Al niño de rizos verdes.
Shinkyok, con ojos brillantes, siempre detrás de él. Y recordaba, hace años, Parque de Musutafu Bakugo, 6 años. Izuku, 6 años. Un puente de madera sobre un riachuelo. Un juego inocente. Bakugo había cruzado fácilmente. Los otros niños lo aplaudieron. Eres increíble, Kacchan. Como un héroe de verdad. Izuku dudó. Miró el puente. Y puso un pie. Resbaló. Cayó al barro. Los otros rieron. Bakugo no se rió. Tampoco lo ayudó. Solo lo miró. Y se dio la vuelta. De vuelta en el presente, Bakugo apretó los puños en la cama. Nunca lo ayudé, no una vez. Ni cuando cayó. Ni cuando lloró. Ni cuando lo eligieron a él y yo me perdí en el orgullo, fui parte del origen. Mientras tanto, en la sala principal, Izuku también recordaba. Pero su memoria no era el puente. Era el hospital. Hace años, sala de espera. Inko lloraba en una esquina. El doctor bajaba la cabeza. Tu hijo, no tiene Kyok. La habitación parecía encogerse. Izuku solo miraba por la ventana. Veía a los niños jugar con poderes. Y susurró. Tal vez, no necesito uno. Su madre lo abrazó fuerte. No, Izuku. No es justo. No para ti. Y en el fondo del pasillo. Estaba Bakugo, mirando. Sin decir nada. Como siempre. De vuelta al presente, Izuku también se levantó de su cama. Y escribió en su libreta. No me convertí en villano cuando me dieron un Kyok. Me convertí en villano el día que todos decidieron mirar a otro lado. Cerró la libreta. Y susurró. ¿Y tú, Kacchan? Eras el que más cerca estaba. Y aún así, nunca viste nada. Ambos están despiertos. En habitaciones diferentes. En lados opuestos de una guerra. Pero por una sola noche, recuerdan lo mismo. Y sangran igual. Base origen, nivel inferior, 403, un nombre. Takeshi Arakawa. Edad, 17. Shinkyok. Expulsado de la UA por conducta disruptiva. Izuku lo rescató hace meses. Lo sacó de la calle. Lo vistió. Le dio comida. Le dio un propósito. Y ahora, Takeshi caminaba por los pasillos más profundos de la base. Con un pequeño dispositivo en el bolsillo. Un rastreador. Uno que alguien le entregó en secreto. Alguien que no era de los héroes. Flashback, una semana antes en un café abandonado de las afueras de Musutafu, un hombre con sombrero gris le habló en voz baja. ¿Tienes familia, verdad? Takeshi asintió. ¿Y sabes qué pasará cuando se revelen los nombres de todos los miembros de origen? ¿Qué? Los marcarán. Los aislarán. Los quemarán vivos, aunque no hayan hecho nada. Izuku dijo que... Izuku no va a estar para protegerlos cuando esto caiga. Y créeme, va a caer. El hombre dejó el dispositivo sobre la mesa. Pon esto en su habitación. Nada más. ¿Y qué recibiré? Tu madre, tu hermano menor y tú, recibirán identidades nuevas. Y una vida lejos de aquí. Takeshi no lo dudó. Porque no todos traicionan por odio. Algunos lo hacen por miedo. De vuelta al presente. Takeshi entra al cuarto de Izuku mientras él está en reunión con otros líderes. Coloca el dispositivo debajo del escritorio. Y justo cuando va a salir, la puerta se abre. Es Bakugo. ¿Qué haces aquí? Su voz es fría. Precisa. Takeshi intenta disimular. Izuku me pidió que ordenara algunos papeles. A las 4 de la mañana. Quería tenerlos listos antes de que, Bakugo lo observa. Demasiado nervioso. Demasiado torpe. Demasiado culpable. Pero Bakugo no lo delata. Solo asiente. Cierra la puerta cuando termines. Y se va. Sin decir nada.
sin moverse rápido, sin apurarlo. Pero en su mente, esto empieza a oler a caída. Mientras tanto, en otro punto del país, Aux, Aizawa y Nezu miran un monitor. Una luz se enciende en el mapa. Ubicación exacta. Nivel de señal estable. Contacto logrado. Nezu sonríe apenas. Ahora sabemos dónde está. Aizawa cruza los brazos. ¿Y qué sigue? Aux gira hacia ellos. Ahora, se cierra el círculo. Esa noche, Takeshi no duerme. Izuku tampoco. Pero por razones distintas. Takeshi porque traicionó al hombre que lo salvó. Izuku, porque siente que algo está por romperse. Y lo peor de todo, es que no sabe si lo merece. Base origen, sala de mando, 7:32 AM. Izuku entró con lentitud. La noche anterior no había dormido. No por estrés, sino por intuición. Abrió su escritorio. Notó una mínima alteración en la posición de su libreta. Observó el suelo. Y algo, brilló apenas. Una marca de contacto electrónico reciente. Izuku cerró los ojos. No puede ser, volvió a revisar su sistema interno. Y ahí estaba. Un pequeño dispositivo de rastreo en la red de energía. Invisible a simple vista. Solo detectable si sabías exactamente cómo pensar como un traidor. Y él lo sabía. Porque alguna vez, también traicionó a los suyos. Sala común, minutos después todos desayunaban. Bakugo observaba desde el rincón. Y entonces, lo vio entrar. Izuku. Callado. Lento. Pero sus ojos habían cambiado. Takeshi, dijo, con voz suave. El joven levantó la cabeza. Sonrió, nervioso. ¿Sí? Ven conmigo. Por favor. Bakugo tensó la mandíbula. No, no lo hagas, Deku. No así. Sala de interrogatorios, nivel B3 solo ellos dos. Izuku caminó en círculos. Takeshi estaba sentado, sudando. Sus manos temblaban. ¿Quieres decirme qué pusiste en mi escritorio? Takeshi abrió la boca. No respondió. Te salvé. Te di casa. Nombre. Voz. Silencio. Y aún así, ¿me entregaste? No era por mí. Gritó Takeshi, de repente. Era por mi madre. Por mi hermano. Ustedes no los protegerían. Izuku cerró los ojos. Y esa fue la frase que lo destruyó. Ustedes ya no eran nosotros. Ya no era la causa. Era una línea invisible. Una ruptura total. Minutos después, Bakugo llegó a la sala. La puerta estaba abierta. Takeshi, ya no estaba ahí. Solo quedaba una pulsera rota, de las que usaban los miembros de origen. Izuku estaba sentado, de espaldas. Bakugo habló. ¿Lo mataste? Izuku no respondió. Deku. ¿Lo mataste? No. Pausa. Pero ya no existe. Bakugo lo miró, temblando. Te estás yendo. Te estás yendo, ¿entiendes? Izuku se giró lentamente. Y su voz fue la de alguien que ya no se veía a sí mismo. ¿Cómo se vuelve, cuando todo lo que has construido empieza a pudrirse desde dentro? Bakugo retrocedió un paso. Y por primera vez, tuvo miedo de Izuku. Takeshi está vivo. Pero fue marcado. Izuku lo dejó fuera. Sin protección. Sin red. Sin nombre. Lo exilió al mundo que lo destruyó una vez. Solo para que lo termine por segunda vez. Y cuando lo hizo, Izuku supo que ya no era un símbolo. Era un castigo. Base origen, comedor central, 10:41 AM. La voz corrió rápido. No necesitó confirmación. Takeshi ya no está. Izuku lo sacó, no lo entregó, pero lo condenó. Los murmullos eran como cuchillos al aire. ¿Y si mañana nos toca a nosotros?
¿No éramos una familia? ¿Dónde quedó lo de no dejar a nadie atrás? En una esquina, Yami, la chica de cabello blanco, cerraba el puño con fuerza. Yo también estuve a punto de caer una vez, susurró. Si lo supiera, ¿me habría echado a mí también? Nadie respondió. Porque todos se hacían la misma pregunta. En la sala de comunicaciones internas, Bakugo revisaba la red no como espía, sino como alguien que quiere salvar lo poco que queda. Y lo que encontró lo golpeó como una explosión en el pecho. Un mensaje anónimo, difundido entre los niveles bajos de origen. Shizuku ya no es uno de nosotros. Entonces ya no es nuestro líder, somos huérfanos del sistema. No títeres de un dictador roto, y si tenemos que elegir entre él y sobrevivir. Elijan vivir. Bakugo apagó la pantalla. Empieza a desmoronarse, murmuró. Izuku, en su habitación, releyendo sus notas, las mismas frases que antes inspiraban, ahora parecían escritas por alguien que ya no existe. Reformar desde las sombras, no más héroes sin cicatrices, nadie queda atrás. Izuku arranca esa última página. Y la deja caer. Porque ya no puede sostener su propia filosofía. Y por primera vez en días, mira su reflejo en el cristal. Y pregunta en voz baja. ¿Qué queda de mí, si todos me temen? Mientras tanto, afuera del núcleo un grupo reducido menos 4 miembros, silenciosos, se reúne en secreto. Yami está con ellos. Si seguimos aquí, vamos a terminar como Takeshi. ¿Y si Izuku nos escucha? Entonces sabremos que ya es como ellos. Uno de ellos se levanta. ¿Y qué propones? Yami mira al suelo. Sacarlo. Silencio. Hasta que alguien agrega. ¿O entregarlo? Todos se quedan quietos. Porque esa frase es traición. Pero también, es miedo. Esa noche, Izuku camina por los pasillos más internos de la base. Y escucha voces apagadas. Susurros. Dudas. Y por primera vez, no las puede callar. Porque esta vez, no vienen de afuera. Vienen de su propia casa. Base origen, nivel C3, 2, 10. Izuku camina por los túneles más antiguos de la base. Lleva la capucha puesta. No por ocultarse, sino por vergüenza. Sabe que alguien lo está traicionando. Y ya no quiere mandar drones. Ni castigos. Quiere escuchar con sus propios oídos. Dobla una esquina. Se acerca al cuarto de mantenimiento. Detrás de la puerta, susurros. Yami. 2 miembros más. Una hoja con un plan dibujado a mano. Coordenadas. Tiempos. Una opción. Entregarlo a los héroes antes de que todo explote. No podemos quedarnos esperando que lo maten, dice uno. ¿Y si él se entera? Pregunta otro. Yami responde, firme. Entonces sabremos si Izuku es un líder o un tirano. La puerta se abre de golpe. Izuku está ahí. Sombras bajo los ojos. Silencio absoluto. Los tres se congelan. Yami lo enfrenta. No retrocede. ¿Lo sabremos ahora? Izuku no grita. No tiembla. Solo, baja la mirada. ¿Por qué? Yami aprieta los dientes. Porque tú ya no eres el chico que nos dijo vamos a cambiar el mundo. Yo soy ese, susurra Izuku. ¡No! Grita ella. Ese chico no habría condenado a Takeshi. Ese chico no tendría miedo de ser cuestionado. Ese chico no habría dejado de escuchar. Izuku levanta la cabeza. Sus ojos están vidriosos. Pero su voz es firme. Ese chico murió cuando ustedes dejaron de creer en él. Silencio. Yami responde. No. Ese chico murió cuando tú dejaste de creer en nosotros. Izuku se gira. No encierra a nadie. No castiga. Solo se va. Porque por primera vez desde que fundó Origen,
Ya no tiene fuerzas para liderar. Sala de control. Minutos después Bakugo estaba observando todo desde los monitores. No dice nada. Hasta que murmura para sí. Ya no hay nada que salvar. Y activa un canal secreto en su comunicador. Aizawa. Aquí Bakugo. ¿Cuál es el estado? Responde el profesor. Izuku está débil. La base se está partiendo. Es ahora o nunca. Pausa. Aizawa contesta. Nos movemos al amanecer. Esa madrugada, Izuku camina solo por el túnel más profundo. El aire es denso. El silencio pesa. Se detiene frente a una pared sin salida. Y en la oscuridad, dice en voz muy baja. Ya no quedan héroes. Y una parte de él. Siente que tal vez eso incluya a sí mismo. Base origen, pasillo B2, 4, 12. Bakugo estaba saliendo de su habitación cuando lo vio. Izuku, de pie, apoyado contra la pared. Cabello suelto. Ojeras profundas. La mirada perdida. No como líder. No como traidor. Como un niño roto. Kacchan, Bakugo no respondió. Izuku tragó saliva. Dio un paso al frente. Yo. No sé en qué me convertí. Silencio. Quería cambiar todo. Corregir lo que ustedes nunca quisieron ver. Bakugo no se movía. Izuku seguía. Pensé que el dolor podía unirnos. Que si sufríamos lo mismo, entonces dejaríamos de odiarnos. Pero no fue así. El dolor, me tragó a mí también. Sus manos temblaban. Y ahora me miran como a un monstruo. Pero lo peor. Es que yo también me veo así. Bakugo apretó los puños. ¿Por qué me dices esto ahora? Izuku bajó la cabeza. Porque no quiero morir sin que alguien sepa que. No estoy orgulloso. Pausa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No lo hice por gloria. Ni por venganza. Lo hice. Porque tenía miedo de volver a estar solo. Bakugo lo miró por fin. Y lo que vio no fue un enemigo. Fue un espejo de su propia culpa. Izuku, si llegas a atraparme, interrumpió Izuku, hazlo tú. No Aizawa. No Endeavor. Tú. Bakugo respiró hondo. ¿Y por qué? Porque fuiste el primero que me rompió. Y el último que aún puede entenderme. Ambos se quedaron en silencio. Dos figuras rotas. Dos caminos que se separaron. Pero que ahora se cruzan en el borde de la caída. Bakugo no prometió nada. Solo asintió. Y se fue. Porque sabía que el amanecer traería fuego. Izuku regresó a su habitación. Se sentó frente al escritorio. Y escribió una última nota en su libreta. No soy un villano. Solo fui alguien que ya no supo cómo pedir ayuda. La arrancó. La dobló. Y la dejó. Debajo de la cama de Bakugo. Base origen, 5:15 am. La alarma sonó. Luces rojas parpadeaban en todos los rincones. El caos se desató al instante. Yami y su grupo avanzaban por los túneles, decididos a entregar a Izuku a los héroes. Pero no contaban con que Bakugo ya había anticipado la traición. ¡Deténganse!, gritó Bakugo, bloqueando su camino con una explosión controlada. La sorpresa fue total. Un enfrentamiento fratricida entre quienes alguna vez fueron hermanos de causa. Mientras tanto, Izuku se preparaba. Con la mirada fría, sin esperanza, sabía que el momento había llegado. ¿Es este el final?, murmuró, mirando la única ventana hacia el exterior, donde ya se acercaban las luces de los héroes. Los héroes entraron sin aviso. Aizawa, Aux y Endeavor lideraban la ofensiva, rodeando la base y atacando con precisión quirúrgica. Bakugo, en medio del fuego cruzado, luchaba para proteger a Izuku. No porque lo considerara un héroe, sino porque aún veía en él al chico que alguna vez conoció. El enfrentamiento final fue brutal.
Explosiones resonaban, paredes se derrumbaban, y en medio de la tormenta, Izuku fue capturado. No sin antes enfrentarse a Bakugo en un duelo silencioso, lleno de dolor y palabras no dichas. Izuku fue trasladado a la prisión de Tártaros, frío y solo. La noticia corrió rápido. El líder de Origen había caído. Pero en las sombras, algo más se movía. Un susurro. Una promesa. Que esto no sería el fin. Por favor suscríbete y dale like y activa la campanita, gracias.